Bueno, muy buenas noches para todas y todos, estimados aprendices. Un cordial saludo. De nuevo les habla nuevamente su instructor John Acosta. Y qué bueno tenerlos por acá esta noche. Y quien no está, pues en diferido puede tener la oportunidad de ponerse al día con esta conferencia. En la noche de hoy quiero compartirles lo que tenemos en pantalla que corresponde a el cronograma de actividades con respecto a la actividad número 4 de esta última semana. Entonces, por ende, como lo tiene fijado el cronograma, esta semana va del 3 hasta el 9 de marzo. Y la actividad como tal es la actividad número 4, que tiene como nombre plantear propuestas que puedan favorecer a una cultura ambiental responsable, sostenible, sustentable y de autocuidado. Y dentro de su evidencia, para responder a esta actividad, tiene como respuesta construir un video expositivo donde se identifiquen por lo menos 15 oportunidades de mejora en el medio ambiente, la seguridad y salud en el trabajo y las enfermedades de origen laboral. Ya sea este contexto sea aplicable en el contexto del entorno familiar, laboral o comunitario. Como lo dice allí, es recomendable ver el anexo número 4 que da las instrucciones de cómo construir un video expositivo. Pero antes de continuar con esto, pues también quiero hacerles como especie de una alerta temprana, por así decirlo, que la participación está siendo muy baja en la entrega de las actividades, ¿cierto? Como se los había comentado en la primera conferencia, esta competencia, al igual que todas, son de obligatorio cumplimiento y no un relleno como varios lo consideran, ¿cierto? Entonces creen que porque es una competencia transversal, solamente no tienen que verlo o no se esfuerzan en verla o hacerle seguimiento a la misma y lograr a aprobarla. Y tengo que reiterarles que al momento de ustedes salir a etapa productiva, si no tienen todas las competencias aprobadas, inclusive esta y en especial, no pueden salir de su etapa productiva. Entonces, la invitación que yo les hago es que todavía queda una semana, las actividades todas están habilitadas y es que aprovechen esta semana para que se pongan al día, ¿sí? Porque de lo contrario, los que van a estar más adelante en inconvenientes en ustedes. Dado que nosotros manejamos un cronograma de actividades todos los meses, en mi caso yo todos los meses tengo un número de fichas diferentes y 2, 3 meses después un aprendiz me aborda que yo le quedo debiendo esto, pues ya va a ser mucho más complicado atenderlo porque hay otras obligaciones y se atiende es en el espacio que a uno le quede y ustedes presionándolo a uno donde ya no es una obligación, ¿cierto? Porque ustedes en su momento pues debieron de cumplir con el deber de la actividad en el momento que se les programó según el cronograma de actividades del programa. Entonces, la invitación que les hago es eso, para que ustedes más tarde no estén afectados. Aprovechen que esta semana todavía tienen la oportunidad de ponerse al día con las 4 actividades aún pendientes. Quien
aún las tenga pendiente. Entonces, eso les quiero dejar como claro y reiterarles la invitación a que lo hagan el esfuerzo. Entonces, este es el cronograma según para esta semana corresponde a esta cuarta actividad y a esta cuarta evidencia, ¿cierto? Que es construir el video positivo sobre identificación de oportunidades de mejora. Entonces, para los que están en sala, si en algún momento tienen, pues, si en estos momentos tienen alguna duda, inquietud, pues aprovechen la oportunidad y yo los escucho con todo gusto, con el propósito de que salgan de la duda, de la inquietud que de pronto algunos tengan. Entonces, quien tenga dudas, inquietudes, levante su mano, que con todo gusto, pues aquí lo atendemos con el propósito de darle respuesta a su inquietud. Laura, adelante. Buenas noches, profesor. Qué pena. Lo que pasa es que acabo de entrar. Me disculpa. Esta es la evidencia que hay que enviar para esta semana, ¿cierto? Es un Sí, video señora. expositivo. Ok. Reglas hay que aparecer en el video. Qué pena hacerlo repetir la información. Tranquila. No le alcancé a escuchar lo último que me dijo sobre el video. Que si en el video toca aparecer o simplemente es un expositivo de diapositivas y la voz. Recuerden que en la formación del SENA tiene unos 3 momentos, ¿cierto? Unos 4 momentos. Y las evidencias tienen que cumplir con eso en el proceso de los conocimientos de una guía, y sus actividades deben de dar respuesta a esos 4 momentos, ¿cierto? Hay unas actividades que son en este caso, del contexto, otra que son de apropiación del conocimiento, ¿cierto? Tenemos otro momento que es actividades de transferencia del conocimiento, y en ese momento de transferencia del conocimiento es donde ya nosotros evaluamos la última, digámosle, actividades del aprendiz. ¿Dónde quiero llegar con esto? Que cuando estamos evaluando la transferencia del conocimiento es porque el aprendiz está en la facultad de poder transmitir lo poco que aprendió, ¿cierto? Entonces, por eso el video expositivo debe cumplir con esos criterios, y es la persona debe hacer presente en el video, ¿cierto? Haciendo su exposición, porque eso es transferir el conocimiento. Porque esa exposición que usted hace, si uno o cualquiera de ustedes la hace y queda bien, uno esa exposición la puede suministrar a otro compañero que la necesite para transferencia de conocimiento a un grupo de interés. Entonces, de eso se trata, para que quede claro para el resto del grupo o el resto de la sala y los demás miembros de las fichas. Porque puede suceder de que algunos creen que porque es un video expositivo, entonces lo ponen a reproducir la diapositiva con un lector automático, y así no es. Es que ahí estamos evaluando es al aprendiz. Entonces no tiene sentido que lo haga de esta manera. ¿Listo? ¿Quedó claro, Laura? Sí, señor. Aparecer en el Bueno, video exponiéndolo. Quedó claro. exactamente. Muy bien. Helman, adelante. Buenas noches, instructor. Yo tengo una pregunta con respecto a la actividad anterior. Sí. No sé concretamente qué es lo que debe llevar el mapa mental. ¿Dónde tiene la inquietud al respecto? ¿En el contenido o en el orden de la construcción del mapa?
En el contenido, pues entiendo que se debe leer la información que usted nos sugiere ahí, pero no sé Sí, exactamente el contenido que quiero pues plantear ahí. por eso, bueno, muy bien, ya le interpreto, tranquilo, puede cerrar el micrófono. Entonces, Helman, lo siguiente. Recuerden que para el proceso formativo, la, el fundamento de ustedes como aprendices es la guía de aprendizaje, ¿cierto? Esa es la ruta de navegación en cada una de las actividades y de las competencias. En, el, la, en la guía de aprendizaje, que es el primer documento que ustedes descargan cuando entran a una competencia, ¿cierto? Ahí está descrita cada una de las actividades y con todos los pormenores, ¿sí? Eso no quiere decir que es porque yo me esté evadiendo la responsabilidad de volverle a explicar, ¿no? Pero entonces, la invitación es que no solamente conmigo, con todas las competencias que ustedes vean, la recomendación que les hago es léansela, dedíquenle un tiempo a leer la guía de aprendizaje, porque por algo uno toma un trabajo y el esfuerzo de construir una guía con todas las formas más sencillas posibles para que el aprendiz interprete lo que hay en su contenido. Entonces, esa es la invitación. Y téngalo por seguro que un aprendiz que se lea la guía con detenimiento no va a tener ningún inconveniente en realizar su actividad y construir su evidencia. Pero entonces, tranquilo que yo aquí voy a devolverme con respecto a la actividad anterior. Y aquí está planteado en el cronograma, ¿cierto? Entonces dice actividad número 3, dice plantear acciones para orientar a los equipos de trabajo en los programas ambientales y de seguridad y salud en el trabajo. Y dice allí, construye un mapa mental donde se identifiquen planes y acciones. Ahí está la frase, lo que está en negrita es la frase célebre y la que hay que tener en cuenta al momento de construir la evidencia del mapa mental. Identificar planes y acciones que contribuyan a mejorar el medio ambiente y la seguridad y salud en el trabajo en el contexto donde usted se encuentre, ya sea en su empresa o en su entorno familiar, si no está vinculado con ninguna empresa, o en su entorno comunitario, ¿sí? Y de allí, de esos planes, entonces uno dice, bueno, ¿qué planes es que yo estoy vinculado, no estoy vinculado a una empresa, sino lo tengo que realizar en función de mi familia, de mi hogar o de mi entorno comunitario? Entonces tengo que mirar cuáles son los planes ambientales que existen y las acciones que se pueden realizar de esos planes, al igual que los planes sobre seguridad y salud en el trabajo que existen y qué acciones pueden realizar sobre cada uno de estos planes. Eso es lo que hay que describir en el mapa mental. Además, el mapa mental es un documento que tú lo puedes hacer en línea con varios tipos de aplicaciones o simplemente lo puedes hacer en Word insertándole cuadrículas o algo por el estilo. No estamos, digámosle, obligados a que tiene que ser un formato en específico, ¿no? Ya es de libertad para el aprendiz en lo que considere que le quede más cómodo hacerlo. En el caso de ustedes que son de las TIC, ¿cierto? Lo más recomendable es que lo hagan pues usando las TIC, ¿cierto? Entonces, hacer uso de las herramientas que hay en la red para construir sus mapas mentales. Y de hecho son hasta más sencillas y se hacen mucho más rápido. Aclaro también que no deben de hacerlo. Cuando yo digo deben, es para no tener que decir que no tienen o no pueden. No deben de hacerlo porque es que hay herramientas de informáticas que están enlazadas con inteligencia artificial. Entonces, por no tomarse en el tiempo
de realizar la actividad simplemente la realizan con herramientas de inteligencia artificial. Entonces no tiene sentido que uno como instructor le ponga una actividad a un aprendiz y él ponga a las IA que se lo haga, porque entonces pues quien está en sí en formación no sería el aprendiz sino las IAs, ¿sí? Y lo más berraco es que nosotros para eso estamos formados, nosotros sabemos qué está construido con la definición de cada aprendiz y qué es lo que, qué es lo que construyen las IAs, ¿sí? Y a más de uno me ha tocado devolverle su actividad porque yo soy de los que no permito, porque la ciencia no busca eh, en el aprendiz lo que busca, perdón, la ciencia lo que busca en el aprendiz es su desarrollo cognitivo, ¿cierto? Y de conocimiento. No sin decir que las IA están para apoyarnos como herramienta y llegaron para quedarse, pero entonces cuando estamos en el proceso de academia, pues las IA serían una herramienta, pero en la parte de producción, ¿cierto? Cuando ya estamos operando. Entonces es muy importante que lo tengan en cuenta. Entonces no sé si de pronto dentro de lo que he dicho interpretó Helman la actividad. Sí, muchas gracias, instructor, muy amable. O si todavía le queda alguna duda, no se preocupe que para eso estoy. O sea, tenga toda confianza con eso. No, ya, muy amable, sí, ya quedó claro pues el objetivo quedó llegar con la actividad. Es listo. Bueno, entonces me alegra que haya podido superar la inquietud. ¿Alguien más que tenga otra inquietud al respecto? De los miembros que están en la sala, los 2 o 3 miembros más no tienen dudas, inquietudes. Entonces procedo con la socialización que tenía programado para esta última actividad, ¿sí? Si no hay dudas e inquietudes. Muy bien, entonces vamos a dejar de proyectar esta y pasamos a hacer la siguiente presentación. Bueno, muy bien. Entonces, aquí, el día de hoy vamos a hablar de algo que es lo que corresponde a los sistemas de gestión, ¿sí? Entonces, los sistemas de gestión actualmente a nivel, estos son herramientas, valga la redundancia, de gestión para las empresas que por ser, digámosle, estructurado y fundado en unas normas de carácter internacional, pues aplican para cualquier parte o para cualquier país o para cualquier empresa en cualquier país que se encuentre. Son los mismos. Lo único que cambiaría sería el idioma, pero la estructura es la misma, ¿sí? Entonces es muy importante que tengan en cuenta ustedes esto, porque con esto lo que uno hace es a ustedes darles un panorama
de cómo funcionan los sistemas de gestión para que ustedes al momento de interactuar en las empresas, pues cuando les hablen del tema de sistemas de gestión y de la integración de los sistemas de gestión, pues ya tengan una idea de qué se trata, aunque ustedes no sean especialistas del área, ¿sí? Pero que por lo menos cuando les estén hablando de esto, dicen, ah, sí, esto por allá nos lo explicó uno de los instructores cuando estaba haciendo el programa técnico en procesamiento de pruebas de software, ¿sí? Más específicamente el instructor de la competencia transversal ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, y nos habló un poco de esto, pues nos dio una ilustración, ¿sí? ¿Por qué razón lo hago esto? Porque yo trato de darle lo básico esencial, ¿cierto? Porque hay muchas cosas de esto es muy extenso, ¿sí? Como le digo normalmente a la gran mayoría de los aprendices, en el componente ambiental es una ingeniería, ¿cierto? Es una carrera completa. O además de eso puede ser una especialización, una maestría, un doctorado, un PhD, ¿cierto? Igual pasa con el tema de seguridad y salud en el trabajo. También es una profesión, ¿cierto? O es una especialización, o es una maestría, o es un doctorado, o de lo que consideremos. Darles a ustedes estos componentes en las horas que están estipuladas y de la forma como está estructurado, llevarlos a una profundización de esto, pues eso va a ser imposible. Entonces, simplemente yo lo que hago es darle algunos conceptos generales de normativa, conceptos de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Conceptos de medio ambiente. Y ya aquí hablando de la parte de los sistemas como tal, la estructura del sistema y en algunos casos pues también de las herramientas que hacen parte de estos sistemas. Entonces, si nos damos cuenta en pantalla, tenemos en la cuadrícula, ¿cierto? Allí vemos unas normas que son de carácter internacional, las normas ISO, que son muy mencionadas en la actualidad por las empresas, en especial la de calidad, ¿cierto? Entonces, la norma ISO 9001 es una norma de gestión de la calidad que la gran mayoría de las empresas la implementan para tener ese estándar de calidad y eso le genera ¿cómo se llama esto? Un plus a todas las empresas estar certificado en calidad porque se supone que lo que producen o lo que hacen, pues es un producto de calidad porque está estandarizado bajo los requerimientos de esta norma. De igual forma también están los estándares de calidad, pero ya en el componente ambiental. En este caso, fundado en la norma ISO 14001. Tiene una serie de estándares, entonces ya ese también es un plus para las empresas, porque las empresas hoy que están certificadas en ISO 14001 se habla de que son empresas de calidad y que hay un buen manejo sostenible a su producción, ¿sí? Pero no sin antes también decirles que hay una norma ISO 45001 que también es certificable y es sobre seguridad y salud en el trabajo, que fue un requisito orientado o regido por la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, esta última norma, pues también es certificable para las empresas y pues entonces ya se hace una integración porque se dice que una empresa que esté certificada en calidad, pues produce, valga la redundancia, productos de calidad o presta servicios de calidad. Pero además, si está certificada en ISO 14001, pues también sus productos y sus servicios pues son verdes, ¿sí? Entonces, como son una empresa con productos de calidad verdes, pues ya va cogiendo un mayor prestigio y de hecho en el tema de la cadena de suministro y en los supermercados también, nosotros ya vemos productos con etiquetas verdes de empresas que están certificadas en esta norma. Y esto también a uno como consumidor le da un poco más de tranquilidad y de confianza.
pero también una empresa que esté certificada en ISO 45001, que es de seguridad y salud en el trabajo, pues una empresa que también le ofrece una confianza al cliente interno, que en este caso es el trabajador, ¿sí? O a los proveedores de mano de obra. Entonces, una empresa está certificada en ISO 45001, dice, bueno, esta empresa produce productos de calidad porque está certificada en ISO 9001. Produce servicios verdes porque también está certificada en ISO 14001 en norma de gestión ambiental. Pero entonces también tiene genera mucha confianza para el trabajador y para los proveedores y para los inversionistas. Una empresa que se preocupe por su recurso humano, ¿sí? Por el capital más valioso que tiene una empresa en este momento, que es su personal. Entonces, es una empresa que genera confianza a cualquier inversionista o a los proveedores o a los clientes como tal, incluidos los clientes internos, que en este caso serían los trabajadores. Entonces, allí tenemos esa integración de los sistemas, ¿sí? No hago énfasis en calidad porque aunque yo domine el tema y también es de mi área de formación, la competencia está fundada en medio ambiente y seguridad, ¿cierto? Entonces, sobre estos dos sistemas que voy a hacer énfasis. Entonces, dentro de estos sistemas, ¿qué buscan? Entonces, cada uno pues busca hacer las cosas de la mejor manera en lo que corresponde o su objeto normativo. Entonces, una norma de certificación ambiental que busca en una empresa, pues la sostenibilidad ambiental, ¿cierto? Una norma de gestión de la seguridad y salud en el trabajo que busca la sostenibilidad de seguridad y salud en el trabajo, donde sea una empresa donde no hayan tantos accidentes laborales, donde no se generen tantas enfermedades de origen laboral, ¿sí? Eso es lo que se busca en términos generales, que la accidentalidad sea al mínimo posible, es decir, ojalá y sea cero, que es lo que se busca, ¿sí? Y que las enfermedades de origen laboral también tiendan a llegar a cero. Entonces, en ese contexto es donde tenemos que fijarnos al momento de mirar una empresa o cuando nos hablen de estas normas o de estos sistemas de gestión. Ya cada país, ¿cierto? Coge estas normas y las integra a su paquete de normas, ya sea del área de la seguridad y salud en el trabajo a través del Ministerio del Trabajo, o sea, ya el área ambiental desde el Ministerio del Medio Ambiente, ¿sí? Y desde ahí se comienzan a regir otras normas. Entonces, debido a esto, pues estos sistemas tienen una forma lógica de funcionar, ¿sí? Entonces, ya sea que se trabajen de manera individual o se manejen, como lo vimos en la gráfica anterior, integradamente. Si hay dos sistemas, pues la razón de ser es manejarlo integradamente, porque si todo apunta en busca de la calidad en todos los aspectos, pues ¿por qué no integrarlas? ¿Cierto? Y como son las normas de la misma familia ISO, pues tienen muchas cosas en común. Y entonces ahí uno estaría omitiendo alguna de ellas que, pues, porque las tienen en común. Entonces, la estructura para los sistemas de gestión están fundamentados en un ciclo denominado el ciclo Deming, ¿cierto? Y también interpretado normalmente como el ciclo PHVA, ¿sí? Donde ese PHVA, ahí lo vemos en la gráfica, ¿cierto? La P es el planificar y el H es el de hacer o ejecutar, y la E es de evaluar o verificar, ¿cierto? Y el actuar, que es como volver a resolver lo que en la evaluación y en la verificación no estuvo bien, ¿cierto? Entonces, en ese actuar es donde se habla de la mejora continua. Entonces, por eso se habla de un ciclo, porque estos sistemas
no tienen ni comienzo ni fin. Ellos están en constante actualización o mejoramiento, ¿sí? Entonces, por eso muy fijamente en el centro de la gráfica se nota mejora continua. Entonces, así se establecen los sistemas de gestión, en especial sistemas de gestión ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, haciendo una planificación, identificando las oportunidades de mejora y planificar los cambios que se pretenden en la empresa, ya sea en el área ambiental o en el campo de la seguridad y salud en el trabajo. Ejecutar, entonces, ese es implementar todos esos cambios que se han querido hacer desde la planificación, ¿sí? A mediana escala, pequeña escala, según la estructura, los recursos y el tamaño de la empresa, se pueden implementar, ¿sí? Pero después de haber implementado, es una regla de oro, ¿cierto? Que todo lo que se hace se debe evaluar, a ver qué tal quedó. Y eso lo hacemos nosotros constantemente, simplemente que no nos damos cuenta. Lo hacemos por inercia. Entonces, evaluar es, entonces, después de haber hecho un trabajo, implementado algo o haber hecho unos cambios, pues hay que mirar cómo ha funcionado esos cambios que hemos hecho, ¿cierto? Entonces, se habla el tema del evaluar y de verificar, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace esa verificación y esa evaluación? Utilizando los datos, ¿sí? Que se obtuvieron desde la planificación y en la implementación para analizar los resultados, qué tal han sido, si han sido satisfactorios y si están logrando el objetivo que se plantearon desde la planificación. Y si de este sale unas cosas que no, normalmente puede pasar, que no están funcionando bien, pues aquí entramos al cuarto cuadrante, que es el actuar. Entonces es a implementar esos cambios de manera más amplia, ¿sí? Y se sigue evaluando los resultados a ver cómo vamos. Y si algo no funciona bien, pues comenzar de nuevo porque se habla de un ciclo de mejoramiento continuo, ¿sí? Entonces, así funcionan los sistemas de gestión. Entonces, aquí nos habla el tema de lo que es el mejoramiento continuo. Entonces, ¿qué es un sistema de gestión fundamentado? Lo que busca es el mejoramiento continuo, ¿cierto? Entonces, dice, el mejoramiento continuo es un proceso fundamental en la gestión de proyectos y de metodologías ágiles. Consiste en analizar constantemente el rendimiento, identificar oportunidades de mejora y realizar cambios graduales en los procesos de producción, perdón, los procesos, en los productos y en el personal, ¿sí? Al ajustar, optimizar continuamente, las empresas pueden ahorrar tiempo, ofrecer productos de mayor calidad, con mayor eficiencia ambiental y mayor seguridad y salud en el trabajo para sus clientes internos, ¿sí? Entonces, dentro de este tema de la clasificación de esos sistemas de gestión, podemos ver el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que se fundamenta en los diferentes tipos de riesgos laborales, ¿sí? Entonces, hablando aquí en el sentido de las manecillas de reloj, podemos comenzar que uno de los principales riesgos, no quiere decir que uno sea mayor que el otro y no todos son iguales y no es para llevar un orden, pues el riesgo, perdón, el peligro de tipo químico. Los peligros de tipo químico hay que tenerlos muy en cuenta. Y si la empresa pues es de esa área, pues lógicamente. Pero si no es del área, también tiene que tenerlo en cuenta porque todas las actividades económicas de manera directa e indirecta pues tienen que llevar productos químicos. Hasta hablando desde un jabón o un desinfectante o un detergente, ¿cierto? Ya es un producto químico. Entonces, desde allí hay que partir. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta dentro de los riesgos laborales como peligro, ¿cierto? Entonces, también tenemos los peligros mecánicos, cuando hablamos ya de uso de herramientas y de industrialización, ¿sí? Pero también lo podemos bajar al riesgo mecánico de una empresa de servicios, ¿sí? Entonces, porque un riesgo mecánico no simplemente se habla de maquinaria,
Un riesgo mecánico también se puede hablar en una empresa de servicios, ¿cierto? Es simplemente que una gaveta de un escritorio o algo me pinche un dedo, ya es un accidente de origen mecánico, ¿sí? Los peligros o riesgos ergonómicos, ¿cierto? También ya hablamos de la postura y la posición del cuerpo de la persona durante su jornada laboral, independientemente de lo que haga. Entonces, la estructura del cuerpo tiene unas dimensiones, eh, diría yo que muy matemáticas, ¿sí? ¿Por qué? Porque normalmente nosotros con todas nuestras articulaciones siempre estamos haciendo ángulos de diferentes grados en función de las actividades y la posición y la postura que tengamos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ustedes ponen las manos sobre una mesa y el cuerpo está de pie, pues nosotros estamos haciendo un ángulo de 90 grados con respecto a la mesa, ¿cierto? Lo mismo como si estamos sentados en una silla o si estamos parados frente a una herramienta o cualquier tipo de trabajo. En el caso de ustedes, como la parte de procesamiento de pruebas de software, que siempre van a estar frente a una máquina, ¿cierto? Una computadora, pues la posición, la parte ergonómica es muy fundamental por el número de tiempo de horas que uno tiene que permanecer aquí sentado. Entonces es muy importante que se trabaje sobre lo que son los riesgos ergonómicos, ¿sí? Una buena silla, una buena postura, una buena pausa activa, sentirme cómodo donde yo estoy trabajando, una buena iluminación, una buena pantalla, ¿cierto? Todo eso hace parte de la ergonomía y el confort que yo debo recibir para poder hacer mi actividad de la mejor manera, ¿sí? Pero también tenemos que hablar de ese riesgo laboral psicosocial, que es siempre desde que estemos interactuando con personas, siempre va a estar el riesgo, ¿cierto? E incluso en nuestro propio, cuando estamos trabajando, digámosle, de manera virtual, hasta en nuestro propio hogar, podemos tener riesgos psicológicos, psicosociales, porque pues por el tema de los problemas familiares que normalmente se llevan en casa, pues también me pueden afectar a mí en el trabajo, así lo está haciendo de manera virtual, ¿sí? También vale resaltar el riesgo laboral de tipo ambiental. Y entonces hablamos de ese tema del confort, como les hablaba hace un momento, de los entornos laborales, las instalaciones, la climatización, la iluminación, todas estas cosas que nos hacen sentir a nosotros conforme y cómodos al momento de dedicarnos a trabajar para hacer las cosas de la mejor manera, ¿sí? Entonces, esa parte ambiental es fundamental, porque no, pues no sería muy sano donde yo esté trabajando ante un escritorio y esté recibiendo malos olores, o esté recibiendo olores de gases de cualquier tipo que sea. Algo tan sencillo es que a veces a uno le incomoda y es que a veces estamos trabajando en oficinas y yo soy, de pronto no sé, no hay olores de lociones, de colonia que a mí no me generan una buena sensación, ¿cierto? Y eso me afecta ambientalmente, aunque el otro se sienta a gusto con su loción, está uno que puede haber uno que esté afectado. Y eso ya es un problema de tipo ambiental laboral, internamente, no hablando del contexto ambiental lo global, sino ambiente laboral interno. ¿Ve? Y por esa loción puede llegar a haber un problema, ¿cierto? Una emoción psicosocial, porque por una loción, usted utiliza la loción muy dulce, muy no sé qué, cualquier cosa, ya puede haber inconvenientes. Entonces, ese tema de los entornos ambientales laborales es fundamental. También podemos hablar de los peligros o los riesgos de tipo físico que podemos enfrentar en todas las empresas, en todas las actividades económicas que desarrollemos, más en unas que en otras, dependiendo de la actividad económica, ¿cierto? Y entonces ya aquí sí hablamos en esos peligros de tipo físico de objetos muy puntuales como es la iluminación, la temperatura, calor o frío, iluminación baja, media o muy alta, ¿cierto? Entonces, dependiendo lo que la actividad económica que uno desarrolle, pues debe tener una iluminación adecuada
al contexto, ¿sí? En el caso de nosotros que estamos, o ustedes que están frente a una pantalla de computadora, pues lo que necesitan es un ambiente, en el caso de la iluminación, un ambiente bien iluminado, ¿cierto? Una pantalla con un contraste adecuado para que no le genere fatiga visual al operador, ¿cierto? Entonces es muy importante. También hay que hablar del frío y del calor. Si yo tengo un ambiente cerrado, pero está muy frío porque está muy climatizado, me genera problemas. O viceversa, si tengo un ambiente y hace mucho calor, pues también me voy a fatigar, ¿cierto? Entonces también me genera inconformidad, no hay confort. Entonces tampoco voy a ser lo suficientemente productivo. Las vibraciones, si de pronto uno está muy expuesto a vibraciones, ¿cierto? O la radiación, en este caso las radiaciones que se clasifican en ionizantes y no ionizantes. Entonces es muy importante tener en cuenta esos peligros de tipo físico. El ruido, si yo, pues en el caso de nosotros que estamos trabajando desde una pantalla de computadora, pues y dependiendo de lo que esté haciendo, normalmente uno lo que necesita es el menor ruido posible. Pues si hay algo que le esté interrumpiendo con ruido, pues uno no va a ser tan productivo como si no estuviese esa interrupción, ¿sí? Y por último, pues los riesgos biológicos de tipo biológico que también están expuestos en cualquier actividad económica que desarrolle el ser humano, en unas partes más que en otras, pero siempre van a estar presentes, ¿sí? Entonces, dentro de esos riesgos y peligros biológicos, pues lo que tenemos ahí es todo lo que son elementos microorganismos, llámese virus, parásitos, bacterias, hongos, protozoos, todo lo que son microorganismos. ¿Cierto? ¿Y de qué tenemos que cuidarnos de todo esto? ¿A través de qué? De todos los medios. Una de las cuales ya aprendimos por obligación fue a cuidarnos de los virus y las bacterias, pues cuando el tema de la pandemia del COVID-19, ¿cierto? A las malas, pues muchos aprendimos unos hábitos que no teníamos, otros ya los teníamos y lo que hicimos fue mejorarlos, reforzarlos, pero ya de algo nos sirvió. Entonces, todos estos tipos de riesgo laboral lo integramos al sistema de gestión, ¿cierto? Con el propósito de salvar vidas, de trabajar, de ofrecerle la mejor comodidad al trabajador, la mayor seguridad posible de accidentes y de enfermedades de tipo laboral, para que el trabajador se sienta más seguro de trabajar, sea más productivo y a la empresa pues le conviene aún más. ¿Por qué razón? Porque un trabajador sano es un trabajador que poco sale de incapacidad, entonces por lo tanto, pues una persona que salga constantemente de incapacidad, por cualquiera que sea la razón, pues es una pérdida que tiene la empresa. Entonces, por ende, es importante que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Entonces, creo que ahí más o menos les he dado una generalidad de cómo puede o en función de qué, pues funciona un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? Si hay preguntas, inquietudes, pues también pueden hacérmelas saber porque estamos aquí con esa intención, ¿cierto? No simplemente es que ustedes me escuchen, sino que también podemos interactuar, porque de eso se trata, de que interactuemos y compartamos experiencias o algo por el estilo. Aquí hablamos de que todo en esta vida hay que saber venderlo, ¿cierto? Y todo tiene que tener una estructura, ¿sí? Entonces, aquí se habla de la lámina, se habla de unos pasos para hacer una estrategia de marketing de contenido, pero resulta que para todo hay que hacer marketing, ¿sí? Para todo. Simplemente que nosotros lo hacemos de manera inconsciente, ¿sí? Entonces, para todo hacemos marketing. Entonces, dentro de los sistemas de gestión hay que hacer un marketing tanto interno como externo, claro está. Hay que comenzar por el interno, ¿cierto? Entonces, los sistemas de gestión tienen que tener unos objetivos claros, ¿cierto? Tiene que haber alguien que esté encargado del sistema de gestión, en este caso es el que investiga,
¿cierto? Un equipo, ¿sí? Está conformado por un equipo de personas y ese equipo de personas pues allí viene y se sienta a planificar lo que pretende alcanzar. Y ya sea en los objetivos de componente de seguridad y salud en el trabajo o en objetivos de componente de gestión ambiental, ¿sí? Entonces, ese grupo de profesionales se sientan a planificar cómo quieren desarrollar, porque ya la estructura está, ya cómo se va a desarrollar o a implementar el sistema de gestión. Entonces, se sienta a planificar, como lo vimos allá en la lámina anterior, de que hay una primera fase de planificación, ¿cierto? Pero esa fase de planificación tiene que llevarse a otro segundo paso, que es la acción. En este caso aquí dice que es crear, ¿cierto? Pero esa acción también tiene que llevar una publicación, es decir, tiene que dársele a conocer a todos los clientes, y en este caso internos y externos, en especial a los internos, es decir, a todos los trabajadores de la empresa. Entonces, esa publicación es darle a conocer, ¿cierto? O socializarles, o enseñarles, o educarles, o capacitarlos. Pero también hay que hacer interacciones dentro de esa planificación, de esa publicidad, hay que hacer interacciones, ¿cierto? Interactuar tanto con los clientes internos, que son los trabajadores, como con los clientes externos, en este caso, que serían los usuarios externos, como en algunos casos los compradores, dependiendo lo que uno produzca, o en otros casos pueden ser los proveedores. Entonces hay que interactuar con el contexto externo. Y en especial, pues hay que interactuar pues con el Estado o las entidades del Estado que se encargan de la regulación de esta parte, de estas normas, ya sea a través del Ministerio del Medio Ambiente, que regulan las normas ambientales, o a través del Ministerio de Seguridad y Salud en el Trabajo, que regulan las normas de seguridad y salud en el trabajo. El Ministerio del Trabajo, perdón. Entonces, hay unas interacciones tanto internas como externas, ¿sí? Después de hacer eso, pues hay que hacer un análisis de lo que decíamos, era la verificación de cómo, si las cosas funcionaron bien, y si no funcionaron bien, pues en qué podemos mejorar. Y por eso se habla de ese último paso, que es el replantear. Si las cosas, algunas no funcionaron y quedaron a medias, o le faltó algo, pues hay que replantear la forma de cómo se va a hacer para que esto se logre de la mejor manera posible. ¿Entendido? Aquí hay unos ejemplos de algunas, por ejemplo, estrategias, ¿cierto? Lo decíamos ahorita, en la primera actividad hablaba de estrategias de prevención y control para la seguridad y salud en el trabajo y el medio ambiente. Aquí hay algunas 3 estrategias. Entonces, una estrategia es controlar la generación de residuos o desechos peligrosos. ¿Como cuáles? Controlar la regeneración de residuos de desechos peligrosos, como aceite, llantas y baterías. Esa es una estrategia, ¿cierto? Otra estrategia, ¿cuál es? Tener vehículos eléctricos, usar vehículos